Hola navegantes, vamos a hablar hoy de la maniobra de fondeo. ¿Qué debemos hacer a la hora de realizar esta maniobra? Como primera medida, saber que no lo podemos hacer dentro de lo que son canales. Siempre hay que garantizar la navegación y seguridad en los mismos. Tenemos que recurrir a derroteros, que son publicaciones donde encontramos muchísima información de una zona, o cartas náuticas donde también proveen a través de símbolos los lugares específicos para realizar dicha maniobra. Una vez que decidimos el lugar a donde vamos a tirar ancla, donde vamos a fondear, tenemos que entender cómo está constituido ese fondo. Puede ser un fondo duro, donde encontraremos rocas, o puede ser un fondo blando, el cual es más recomendable. Dentro de fondos blandos podemos encontrar lo que es barro, arcilla, arena, lodo, etc. Si vamos a ir sobre fondos blandos, lo que recomiendo es usar un ancla muy efectiva, que no es pesada, que es fácil de estivar en diferentes tipos de embarcaciones, es muy versátil, que es el ancla Danforth o tipo Danforth. Es un ancla que tiene grandes aletas. Dichas aletas pivotean y cuando se realiza la maniobra de fondeo, correctamente se van enterrando en el fondo, o sea, surcando o arando el fondo hasta que llega un momento que hacen cabeza. ¿Qué otro dato importante? La cantidad de cabo y cadena. ¿Cómo se arma un buen fondeo? En el siguiente orden: el ancla, grillete, cadena y por último el cabo, el cual va a estar fijado a la embarcación. Cuanto más cadena podemos tener, la cadena con su peso va a ayudar a que el ancla vaya al fondo y también va a amortiguar la marejada si es que hay. Siempre es más efectiva que el cabo. Todo depende también del tipo de embarcación y guarda que tengamos para los elementos de fondeo. Dos factores muy importantes a la hora de realizar el fondeo. Uno es el viento y otro la corriente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Siempre poner la proa en contra del que predomine. Si predomina la corriente, pondremos proa contra la misma. Si predomina el viento, pondremos proa contra el viento. A veces van de la mano, corriente y viento, y a veces no. Entonces, la manera correcta de empezar a realizar la maniobra es proa contra el factor que predomine, uno de estos dos. ¿Cómo me doy cuenta? Si llego a una zona donde ya encuentro embarcaciones fondeadas, supongamos que estamos en la zona del fondeadero, y todas las embarcaciones miran en este sentido, tengo que entender que esas embarcaciones han realizado la maniobra anteriormente y se acomodaron a la situación predominante. Entonces, lo que voy a hacer es buscar una distancia apropiada, segura, y poner la proa como las demás, las cuales son testigos de la situación predominante. Una vez que llego, acomodo la embarcación, tomo distancia de las demás, voy a realizar el siguiente cálculo. Voy a detener mi embarcación acomodada contra el viento o contra la corriente, que es alguna de las dos predomina. Y lo que debo tener en cuenta para hacer una maniobra correcta en situación climatológica,
favorable, digamos un día tranquilo, con un mar calmo, un río calmo, es hacer el siguiente cálculo. La profundidad de la zona, es decir, la máxima profundidad de la zona, la debo multiplicar por 3 o por 5. Es decir, si voy a una zona donde tengo 2 metros de profundidad, lo correcto sería tirar esa profundidad calculada o multiplicada por 3 o por 5. 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. Si puedo hacerla con el cálculo 5 veces esa profundidad, tiraré 10 metros de fondeo. Eso va a asegurar que el cabo, la cadena y el ancla formen una panza que se llama catenaria. Si hago un cálculo menor, que lo he visto muchas veces, es algo muy común tirar poca cantidad de fondeo, lo que va a pasar es que el cabo y la cadena quedan muy tensos y si la marea sube o otra embarcación genera una ola importante, corremos el riesgo de que el ancla empiece a garrear y nuestra embarcación se vaya a la deriva. Entonces, la manera de asegurarlo, un buen tip, es la profundidad siempre por 3 o por 5. Con mal tiempo debemos realizar la misma maniobra, pero en este caso, en vez de tirar de 3 a 5 veces la máxima profundidad del lugar, debemos aumentarla de 7 a 12 veces. Es decir, si volvemos a hablar sobre 2 metros de profundidad, con mal tiempo deberíamos tirar mínimo 14 metros. Bien, en resumen, para fondear debemos buscar el lugar habilitado, saber cómo está constituido su fondo, en base a eso el tipo de ancla y de fondeo del cual debe estar provista nuestra embarcación. A la hora de fondear, determinar qué predomina, si es el viento y la corriente, y poner la proa en contra. Nunca apagar el motor durante la maniobra hasta estar seguros que el ancla hizo cabeza. Controlar la distancia con las demás embarcaciones por lo que se llama círculo de Borneo. Recuerden que en algún momento podemos estar mirando proa hacia un lado y luego virar. Y llega el momento de irnos y levantar el fondeo. ¿Qué debemos hacer? Antes de empezar a cobrar el mismo, debemos encender el motor. Una vez que encendemos el motor y tomamos la temperatura adecuada, empezamos a proceder con la maniobra de levantar el ancla del fondo. ¿Qué debemos hacer? Empezar a cobrar cabo y a medida que el cabo se va tensando, vemos que va hacia adelante en la superficie del agua, le decimos al timonel que avance. Si estamos en proa, le vamos haciendo señas que avance y a medida que va avanzando volvemos a cobrar más cabo. Va a llegar un momento que el cabo queda vertical, ingresando al agua, y es el momento de terminar de levantar el fondeo. El ancla ya se encuentra liberada, terminamos de recoger el fondeo y emprendemos el retorno a nuestro lugar de amarra. ¿Qué nos puede pasar si esta maniobra se empieza a dificultar, que queremos levantar y el fondeo no viene más? Puede haber pasado que el ancla quedó trabada en alguna roca, en algún tronco, en algún obstáculo que está por debajo de la superficie. Si no tenemos la información necesaria de la zona de fondeo,
lo que podríamos haber hecho previamente para evitar esta situación complicada es armar un orinque. ¿De qué consta el orinque? El ancla en la cruz de la misma posee un cáncamo o un orificio, el cual está destinado para anudar un cabo y colocar en el extremo de ese cabo un bollarín. Esta maniobra de colocar cabo con bollarín se llama orinque. ¿Qué nos permite tener el orinque? Primero, que visualmente vamos a saber dónde quedó el ancla con respecto a la distancia de la embarcación. También va a alertar en una zona donde hay embarcaciones que fondean, levantan fondeos, que van a transitar por ese lugar, va a avisarle que entre la proa y el orinque no es conveniente navegar porque puede llegar a enganchar nuestro fondeo. Entonces, lo que estamos haciendo es prevenir a otras embarcaciones para que eviten cortar la proa a través de proa y orinque. Por otro lado, una función también beneficiosa y fundamental de armar el orinque es lo que decíamos en la maniobra de levantar el ancla. Cuando queremos levantar el ancla y tiramos el cabo y no viene más, en vez de desesperarnos, vamos a dirigirnos con la embarcación hacia el orinque y levantar desde el mismo. Y la función del orinque lo que va a hacer es generar fuerza de acá y no de la caña. Entonces, el ancla lo que va a hacer es destrabarse, desenterrarse y levantarse fácilmente. Para que esto sea un éxito, lo tenemos que hacer previamente antes de realizar la maniobra de fondeo. Espero que les sirvan estos tips para que no estén minutos y minutos y minutos tratando de fondear y se sientan frustrados ante el fracaso de numerosas maniobras. Gracias y hasta la próxima.